para revalorizar nuestro patrimonio cultural. Bueno, sin más, Sí, entonces, sí. Nahuel, muchas gracias por estar. Gracias a vos, Carlos. Y te dejo con la audiencia. Gracias a todos. Genial. Gracias. Bueno, espero que me estén escuchando todos. Yo ahora voy a estar estoy compartiendo la pantalla, espero que todos estén pudiendo ver y vamos a ir probando este sistema. Bueno, bienvenidos a este webinar donde hablaremos, como dijo Carlos, acerca del potencial educativo del libro-juego, una herramienta ludonarrativa para despertar en el estudiante, digamos, la motivación intrínseca por el aprendizaje. Bien, ahí me decís del audio. A ver, vamos a ir subiendo. Si se me escucha mejor, me dicen. Me van guiando por el audio para que yo lo pueda ir subiendo. Díganme si me escuchan mejor. Ahí está el máximo supuestamente, así que me imagino que ya no habría problema. Bien, bueno, entonces, como dijo Carlos, yo soy Nahuel, game designer, profe de letras, pero principalmente emprendedor. Soy colaborador activo del IEEE SIS Game Technical Committee y colaborador redactor del World of Gamers, un portal dedicado a los videojuegos y también justamente a la parte educativa, tiene un anexo donde ahí escribo. Bueno, acá en La Rioja lidero un equipo de ludidactas en la creación. Nosotros nos dedicamos a la creación de experiencias lúdicas memorables, ya usando la gamificación o la ludificación. Bueno, antes que nada, para comenzar, los propósitos de esta presentación. Tenemos dos propósitos principales, como ustedes lo ven acá. Por un lado es mostrar las potencialidades que tiene el libro-juego como recurso educativo eh, para el desarrollo de habilidades cognitivas concretas, ¿no? Y por otro lado, es mostrar que un libro-juego no solamente lo puede jugar cualquiera, sino que también lo puede crear cualquier persona, cualquier chico, de cualquier nivel educativo. Esa es una de las dos, principalmente de los objetivos de la presentación de este webinar. Bien, antes comenzamos, quiero que primero exploremos un poco esto de qué es lo que para nosotros, qué conocemos o qué sabemos un poco de lo que son los libros juegos. Sabemos que ustedes lo que tienen en pantalla aquí, por ejemplo, básicamente son libros juegos famosos que conocimos todos. Los Elige tu propia aventura. La mayoría son de la editorial Timun Mas, editorial que se dedicó por supuesto, a distribuir y a crear estos libros juegos en papel, en texto. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, el libro juego, para hacer una comparación, la diferencia que tenemos entre las novelas es que en un libro juego yo puedo tomar decisiones y en las novelas ya hay una estructura pactada, una narrativa ya pactada y digamos hay una historia bastante lineal. Eso, por ejemplo, perdón, eso es una de las cosas principales. A ver, y vamos a definirlo para que comencemos ya a entrar lleno del tema. Yo creo que el libro juego es básicamente una fusión perfecta entre la mecánica de la literatura, la mecánica literaria y la mecánica videojugabilística. Nosotros conocemos mucho sobre la literatura, sobre los subterfugios, digamos, que tiene esta, pero del mundo de lo jugabilístico, más que nada en la docencia, en la educación, se conoce muy poco. Aunque muchos de nosotros hayamos jugado alguna vez con naipes, hayamos jugado un juego de tableros, usado dados o combinándolos de diversas posibilidades, digamos, pocos somos los que hemos logrado reconocer que detrás de todo eso existe una estratagema, ¿no?, maravillosa, una maquinaria que uno puede, una estructura lúdica
con la que uno puede engancharse horas y horas y bueno, es básicamente eso lo que nos ayuda a poner a prueba nuestra pereza, ¿no? Nuestras pocas ganas a veces de pensar, nos pone a prueba en sí nuestra creatividad. Sí, Carlos, veo ahí que me escuchan o estoy hablando ahí y no me escuchan nada. Quiero ver. Radio audífonos. Bien, bien, bien. Digamos entonces. Gracias. Digamos. Bien. Hermanos latinoamericanos. Bueno, entonces, como les decía, la idea del libro juego o gamebook que nosotros conocemos, bueno, en español, ¿no? En gamebook en inglés. El libro juego puede ser un objeto físico, pero también puede ser un objeto virtual. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos una generación que ha conocido este tipo de juegos. Hoy existen digitales, han evolucionado obviamente y muchos de ellos se han convertido en videojuegos, pero eh, lo que sí no puede faltar, o puede tener más o menos elementos visuales, más o menos elementos sonoros, pero lo que sí no puede faltar en un libro juego es su capacidad para dejar que el lector o lector jugador, como lo vamos a nombrar ahora, pueda tomar decisiones frente a los acontecimientos de la historia. Y es aquí donde el libro juego como, como herramienta educativa, es acá donde el libro juego como herramienta de aprendizaje, para nosotros, los docentes, de vital importancia, creo. ¿Por qué? Porque puede ofrecernos a ver, hay alguien que, bueno, sí, eso, fíjense por ahí mientras me están escuchando, salvo que quieran hablar, pueden subir la manito, preguntar algo, ya vamos a ir haciendo intercambio, para que el resto pueda escuchar bien. Eh, Les digo, ¿por qué es importante para nosotros? Porque así como nos puede decir, el libro juegos puede ofrecernos experiencias inmersivas, dándonos la libertad para que nuestra imaginación o la imaginación que nosotros le ponemos a la hora de crear los escenarios, ¿no? Además, obviamente, de ponernos en situaciones problemáticas, de plantearnos dilemas morales, hacernos reflexionar y bueno, mediante el recurso de la ludificación, la emoción, uno de los elementos principales también, nosotros lo vivimos a través de los escenarios, a través del diseño de los personajes. Bueno, seguramente esto ustedes lo reconocen en otras plataformas como los videojuegos, ¿no? Vamos a ver, un segundito para ver ahí. Son traviesos que... Fíjense, voy a desbloquear un ratito el micrófono, chicos. ¿Me escuchan? Bueno, seguimos entonces. El tiempo pasa volando acá, ¿no? Bueno, como les dije, a ver, esto que les conté de vivir experiencias, tomar decisiones, emocionarnos con los personajes de las historias, ¿se parece a lo que vivimos en los videojuegos? Sí, ¿no? Se parece. ¿Por qué? Bueno, obviamente que, como ya les dije, la estructura lúdica, las mecánicas jugabilísticas que usan los libros juegos, básicamente no se ha inspirado y viceversa, por los videojuegos se han ido, digamos, retroalimentando. Entonces, pero a veces la diferencia y lo bueno con libros juegos es que yo puedo como lector jugador, o en el caso de los estudiantes, podemos vivir esa experiencia, pero con el mínimo de recursos tecnológicos disponibles. Esa está muy interesante, porque lo que vamos a hablar hoy, lo que estamos viendo hoy, la idea es, nace de un libro juego. Listo, ya corro eso. Ya corro eso. Si pueden el audio, porque si no vamos a tener ahí, los demás no pueden escuchar. Seguimos. Como les dije, la idea de esto es que los
librojuegos nos permiten vivir lo que vivimos con los videojuegos, pero con menores requisitos tecnológicos, por supuesto. Porque, como lo vamos a hablar ahora, esto nace de una de las propuestas, digamos, el webinar de librojuegos, no es solamente con la intención, no está pensado con la intención de demostrarles a ustedes qué librojuegos que andan dando vueltas por ahí pueden usar en su aula, sino la idea principal es que puedan ustedes crear sus propios librojuegos a partir de también una experiencia que es propia, ¿no? Una experiencia creando nuestro propio librojuego, creando nuestro librojuego educativo, y a partir de ahí nace esta idea del webinar y que ustedes también lo puedan replicar. Por eso hay muchos librojuegos dando vueltas. No es algo muy común, no hay librojuegos educativos que estén bien realizados, casi todos están pensados obviamente para entretenimiento como un videojuego. Por lo tanto, este librojuego que nosotros hemos creado, que después les voy a mostrar, les voy a pasar el link para que ustedes lo puedan descargar, es un tanto único, si se quiere, porque no hay otro recurso que esté hecho de esta forma. Lo cual, bueno, y como les digo, también es hecho en bajo costo, con pocos recursos. Entonces, un chico que tiene apenas una computadora escolar puede tranquilamente replicarlo, o sea, jugarlo por un lado y crearlo, creo que es donde por ahí todos los docentes queremos, ¿no? Que los chicos puedan crear sus propias experiencias y nosotros mismos hacer lo que ellos aprendan a cambiar un poco esa concepción de consumismo, a ser un poco más de prosumidor. Bien. La mecánica, como les dije, la mecánica que utiliza el librojuego tiene su apogeo con la aparición de la popular serie Elige tu propia aventura. Obviamente que ganó terreno esta mecánica, la jugabilidad de tomar decisiones, de elegir nuestros propios caminos, gana más terreno con los videojuegos, pero a favor de los librojuegos, a favor de los librojuegos que, digamos, como dije, es un tipo de producción a bajo costo. Lo bueno es que cualquiera lo puede hacer y en todo caso, si un chico hace un librojuego, en un futuro ese librojuego, todo eso que ha construido se puede convertir tranquilamente en un videojuego. Ahí podemos hacer una especie de puente a que ellos aprendan lenguajes de programación para que luego usen otros motores como Unity o cualquier otro motor de programación tipo Scratch, como se está utilizando, que puedan, digamos, traspasar eso a otro formato, a otro nivel de complejidad. Pero para comenzar, nosotros proponemos que los librojuegos se hagan con una plataforma que ya la vamos a explorar, muy conocida por todos y que esté abierta a todas las posibilidades. Y bueno, y eso va a ser muy interesante, muy diferente. Experiencia. Bueno, a ver. Pero no sé si me están escuchando ahí, por ahí se tilda acá un poco por internet. Un momento. A ver, voy ahí un segundito. Un segundito. Voy a bloquear el video un segundo porque se tilda, pero ahí seguimos hablando. Seguimos hablando. A ver. Ahí está. Bien. Volvemos. Acá yo les voy a compartir un link para que ustedes lo tengan acá. Ahora les voy a compartir para todos. Un link de... ¿Me están escuchando ahora? ¿Escuchan? Si puedo pasarles este link que me está dejando. Bueno, como les decía, les paso a ver. Bueno, no se pasaba. Bueno, ahí está. Digamos, si lo pueden ver todos ahí en el chat, esa es una
es una definición de libro-juego que no está en la Real Academia Española, pero la Fundación del Español Urgente, Fundeu, ha solicitado, es decir, librojuegos.org, es una organización que se dedica a tratar de darle esa importancia al librojuego y reunir todas las creaciones que hay de librojuegos en el mundo, más que nada de habla hispana. Trabaja también la parte académica y en ese trabajo de la parte académica, de tratar de buscarle un nombre, digamos, conceptualmente el libro-juego tenga una definición, se le ha pedido a Fundeo que establezca una definición, sabiendo que la Real Academia todavía no ha aceptado que el libro-juego tenga, digamos, su definición propia, ¿no? Pero ahí Fundeo le ha dado una definición que ustedes la pueden explorar después, que es bastante simple. Bien. Sí, me gustaría preguntarles a ustedes ¿en qué medida ustedes se relacionan con el juego, ¿no? ¿En qué medida pueden relacionarse cotidianamente con el juego? Eso es algo que me interesa saber. Ya lo pueden ir contestando, yo lo voy a lanzar el sondeo y ustedes me van a ir diciendo. Poco, bastante, nada. Me gustaría que ahí yo voy a alargar el sondeo y ustedes me dicen cualquier cosa. Si llega, y van contestándome y vamos viendo. ¿Por qué? Me interesa saber esto, cuál es su relación con lo lúdico. Porque no estoy hablando con la relación, en realidad, de los videojuegos. Seguramente pocos habremos jugado videojuegos, algunos, pero a lo que hago referencia en realidad tiene que ver con lo lúdico como práctica, qué importancia tiene en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque me interesa preguntarles y saber esto de ustedes, porque creo que para crear los librojuegos como recursos o herramientas educativas, por lo menos tenemos que ser conscientes de que digamos, somos conscientes de que hacemos prácticas lúdicas. Seguramente jugar a las cartas, jugar tablero también es una práctica lúdica, jugar con mi mascota, pero muchas veces hay cosas en la vida cotidiana que hacemos que inconscientemente el cerebro las convierte a lúdicas sin que nos demos cuenta nosotros, porque bueno, hay momentos en la vida, hay cosas que hacemos cotidianamente que nos parecen bastante aburridas, y nuestro cerebro, para pasar esos momentos no tan lindos, le pone reglas a la realidad. Entonces de ahí nace esto de la práctica lúdica inconsciente, de lo que también habla Johann Huizinga en su obra maestra Homo Ludens. Y yo creo que eso también es importante por saber cuál es la relación, porque veo que acá, por lo menos, muchos han contestado que bastante, otros poco, bueno, hasta ahora nadie ha contestado que nada, hay algunos que ni siquiera han contestado todavía, pero tienen ahí 5 minutos, 3 minutos le quedan para contestar, pero es importante saberlo. Yo creo que para crear libros juegos tenemos que tener alguna práctica lúdica o ser conscientes de que hay momentos en la vida que estamos jugando. Hay momentos en la vida en los que cuando le ponemos reglas a algo que nos parece aburrido, como sacar la basura, eh, no sé, limpiar la casa, muchas veces nuestro cerebro pone reglas, empezamos a cantar, no lo sé, empezamos a mover cosas, lo hacemos de maneras como generarle a la realidad algún efecto meme, como para que se vuelva un poco más divertido. Bueno, cuando hacemos eso estamos jugando, nuestro cerebro está en una actividad lúdica, y si nos ponemos a pensar muy profundo se van a dar cuenta que casi todo el tiempo estamos jugando de alguna manera, por eso no siempre tiene que ver con estar jugando videojuegos o jugar a las cartas, es decir, estar en una actividad lúdica explícita. Bueno, yo creo que a la hora de una de las cosas importantes antes de que comencemos, de compartirles mi visión como profesor en cuanto a qué considero del libro juego, de su poder, de potencial. Yo considero, digamos, como profe de literatura, que es una oportunidad para motivar en los estudiantes cambios profundos, ¿no? Cambio profundo en las conductas de lo que nosotros vamos a llamar con lectores, jugadores. Yo creo que es un libro juego, sí. ¿Alguien? ¿Me escucha?
está sonando algo fuerte. Bien. El sonido está bien, ¿eh? Yo te escucho bien. Perfecto. Quería saber, la imagen pasa bien también. Bueno, digamos entonces. Lo que decía es que yo creo que el libro juego, como recurso, como herramienta, es aún más agresiva que la literatura, porque nos da la oportunidad, digamos, a nosotros de poder visitar, como jugadores, en primera persona, otras dimensiones fuera de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Otros mundos posibles. Vivir aventuras que de otra manera no podríamos. Imaginemos, ¿no? Entrar por un momento en esa diégesis, en ese metaverso, en ese mundo ficticio, sentarnos un momento como testigos al lado de algún personaje entrañable y oírlo, compartir con nosotros sus preocupaciones, sus dichas, sus conocimientos. Bueno, obviamente sabiendo de que cualquier situación dentro de un libro juego luego vamos a tener que saber tomar decisiones para modificar el rumbo de la historia, ¿no? Y bueno, y que esto a la vez no solamente nos afecta como lectores, sino nos afecta como personas, porque nos invita a reflexionar sobre los hechos y sobre las decisiones que tomamos. Entonces, creo que esta posibilidad de visitar o de construir mundos posibles no es particular solo de la literatura, sino que, como dije antes, es una necesidad humana, ¿no? A través de los tiempos, lo dice Johann Huizinga también. Imaginémonos, a ver, es una pregunta así al aire, pero me gustaría que se imaginen a cuánto de nosotros nos ha pasado alguna vez que leyendo alguna novela o viendo alguna película, preguntarnos el qué hubiese pasado si. Por ejemplo, los que yo me imagino que casi todos aquí hemos leído alguna vez Romeo y Julieta, ¿no? Imaginemos qué hubiese pasado, porque esta es una obra literaria clásica, ¿no? Inglesa, pero qué hubiese pasado si en esta obra Romeo y Julieta, si Romeo no volvía a buscar a Julieta. Estamos hablando de las escenas finales, ¿no? Cuando Julieta intenta simular la muerte, tomando esa pócima, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si él no volvía? Porque sabemos que si él llega en un momento, la encuentra, eh, está bastante ahí ella mal, entonces Romeo piensa que está muerta y él se quita la vida también. Pero ¿qué hubiese pasado si él no volvía? Entonces, la idea es de imaginarse qué hubiese pasado si. Siempre yo creo que, no sé, por lo menos a mí personalmente, pero siempre nos ha pasado querer cambiar los hechos de algunas historias, o que los personajes tomaran decisiones diferentes a lo que hicieron, ¿no? Como si nosotros fuésemos los protagonistas. Entonces, eso es una de las particularidades que totalmente, sí, nos permite trabajar y eso, además, lo que son finales alternativos. Yo creo que, como dice Johan Huizinga, todos tenemos esa necesidad intrínseca, interna, consciente o no, de ser protagonistas de nuestras propias hazañas, construir logros épicos y, ¿por qué no? Bueno, salvar el mundo de vez en cuando. Pero bueno, tampoco quiero decir que con este libro juego nosotros como docentes vamos a salvar el mundo y cambiar muchas cosas, pero lo que sí va a afectar tremendamente a las prácticas, eh, digamos, en un contexto un poco más complejo del que vivimos actualmente. A ver, Claudio, ¿no me escuchás? Fíjense ahí, yo lo subí al máximo acá el volumen de todo el micrófono. No sé si no me escuchan. Fíjense ustedes, las dudas. Yo estoy, creo que bien. A ver, ¿escucha bien? Bueno, sigamos. ¿Se ha vuelto? Vamos, bien. Bueno, sigamos entonces. Como dije, la idea es esto del libro juego es bastante, no es complejo, pero hay que adentrarse de a poco, digamos, quizás no tenemos el tiempo como para hablar demasiado sobre muchos detalles sobre el libro juego, sobre lo que son mecánicas y jugabilidad, cosa de que estaría bueno hacerlo en un próximo webinar, pero por eso vamos ahí tratando de acelerar un poco para llegar a lo que más me interesa, de que quiero que ustedes se lleven un poco de esas ideas de cómo producir un libro juego con los chicos, cuáles son los pasos, entonces creo que vamos un poquito ahí adelantado. Vamos acelerando, digo. Bueno, a ver, eh, esta complejidad que nosotros ya conocemos de la escuela, esta complejidad social,
Sabemos que el mundo va a una velocidad que muchas veces la escuela no lo acerca, la escuela va por un camino diferente. Bueno, todas esas cosas nos pasa, escuchar esas críticas o renegar nosotros mismos, pero creo que tenemos un aliado que no lo hemos visto, por lo menos nosotros en educación, y creo que ese aliado nos puede dar mucha información rica para que nosotros podamos cambiar algunas realidades del aula o de la escuela en sí. Y estoy hablando de la industria de los videojuegos, porque la industria de los videojuegos nos han demostrado que motivados por el dinero, por vender o por lo que fuese, en diferente educación, lleva años y años enganchando a las personas, niños, obviamente de todo tipo, niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres, ¿no? Y ha invertido todo lo que pudo en estudiar la psicología de las personas, su comportamiento desde lo antropológico y social, es decir, han sido los únicos en crear verdaderas escuelas del futuro. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, si no son jugadores de consolas actuales o de sistemas actuales en computación, van a ver que los videojuegos han alcanzado una complejidad sistémica muy grande. Y eso obviamente es todo años y años y años de estudio sobre cómo nos comportamos, qué es lo que más nos gusta, qué preferimos a la hora de jugar. Obviamente que su motivación es vender, por tanto siempre vamos a tener ese problema, esa lucha ahí con la educación. Hay cosas que sabemos que para nosotros no nos viene bien. Pero son ellos los que han generado mucha documentación sobre lo que nos gusta, lo que nos genera más placer, pero al mismo tiempo lo que nos funciona en el aprendizaje. Son los únicos que creo hoy, la industria de videojuegos, han sido capaces de crear sistemas, verdaderos ecosistemas de aprendizaje, eh, que de otra manera, por lo menos nosotros en la escuela todavía no lo hemos logrado. Obviamente que los videojuegos tienen el poder tecnológico, son sistemas complejos, pero como les dije, usan usan estructuras lúdicas, estructuras que tampoco se alejan mucho de lo que Huizinga o cualquier otro estudioso ha hablado, pero lo que pasa en educación es que no lo aprovechamos bastante, no lo aprovechamos directamente. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Yo creo que a ver, una persona puede aprender en un aula en 10 horas, en una sesión de 50 minutos en internet o en un videojuego, se aprende mucho más rápido porque tiene otras formas de otras potencialidades. Entonces, esa potencialidad que creo que es 10 veces superior a cualquier sistema escolar de la historia, nosotros no lo estamos viendo, deberíamos tomarlo como nuestro aliado. Y de ahí fue, bueno, como que nosotros aprovechamos y dijimos, creo que el libro juego tiene bastante de esto, toma mucho de la industria, aprende de la industria del videojuego y el libro juego, que es obviamente un recurso, una herramienta educativa, puede generar esa inmersión, ese deseo en el estudiante por querer aprender de una manera diferente y por querer aprender por sí mismo sin que el premio final sea una nota, sin que el premio final sea algo extrínseco, ¿no? Algo que sabemos nosotros que luchamos bastante contra eso. Que el estudiante esté motivado por una nota, sabemos que ya está bastante mal hacerlo, o que eso sucede en las escuelas, pero se lo seguimos haciendo. Fíjense, si nosotros hoy queremos aprender historia, yo ya no necesito más que jugar, por ejemplo, un famoso juego que es el Assassin's Creed, un juego que seguramente sus estudiantes o ustedes mismos lo deben conocer por ahí, lo deben haber escuchado. ¿Por qué? Porque el protagonista de la historia, cuando jugamos los videojuegos, voy a ser yo y voy a caminar las calles de, no lo sé, Pompeya, de Roma, voy a poder visitar los campos elíseos, voy a poder mantener una conversación íntima, ¿no? Con el mismísimo Leonardo da Vinci. Es decir, ¿de qué mejor forma podría conocer historia que eso? Entonces, pensemos, ¿qué engancha más a un chico? ¿No? ¿Leer historia por un libro o jugar esa historia? Ser protagonista de esa historia. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que ser protagonista de una historia, que aunque ya está escrita, que es obviamente conocida en el mundo, revivir los hechos y poder tomar decisiones y poder sentirme como que participo de alguna manera, yo creo que el aprendizaje es mucho más potente. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con los libros juegos y esto de la industria? Nace la idea de la creación de este libro juego, que ya les voy a pasar el link, ya lo vamos a ver. No lo podemos jugar acá, pero ya se lo voy a pasar para que ustedes lo puedan descargar, es totalmente gratuito. La
idea, digamos, nace de la falta de motivación intrínseca que nosotros vemos en los estudiantes, ¿no? Digamos, a los chicos les cuesta ver, les cuesta tener esas ganas por querer aprender, por lo menos dentro del colegio, ¿no? O por lo menos dentro de la educación formal. Nosotros creemos que ellos no tienen ganas de aprender cotidianamente en el aula porque no quieren aprender lengua, matemática. Entonces, hay, y esta falta de motivación intrínseca no lo digo yo, sino que a partir de distintas métricas o por distintas entrevistas con docentes, distintos colegios en la ciudad, eh, se da que casi siempre el profesor se queja de que el estudiante no tiene ganas de aprender. Entonces, bueno, como le dije, a pesar de todo lo que nos muestran los videojuegos y toda la documentación que ha generado la industria de videojuegos, que tranquilamente nos puede ayudar un montón, nosotros no lo hemos aprovechado en la escuela. No hemos trasplantado esa inteligencia a la educación. No hemos generado esas estructuras para que los estudiantes aprendan, digamos, generen su propio camino de aprendizaje, pero de una manera que ellos se motiven por sí solos, de una manera intrínseca, ¿no? Tampoco estoy hablando del aprendizaje basado en videojuegos. No significa llevar videojuegos al aula, no significa llevar la última tecnología al aula en las escuelas, eso no garantiza nada. La verdad que eso está bastante probado, de que la sobreabundancia de tecnología por sí misma no genera ninguna mejora, ningún impacto. Sino los ecosistemas que realmente están bien construidos y es una de las cosas que más fallan y irónica, digamos, paradójicamente, esos sistemas, cuando hablo de sistemas no necesariamente también hablo de cosas informáticas, pero esos sistemas, esos ecosistemas que hoy están creados en la escuela, son ecosistemas que han vuelto a la escuela una institución, digamos, administrativa. Entonces, todo lo contrario, lo que debería ser una institución que genere aprendizaje o educabilidad, ¿no? Bueno, esa fue la idea nuestra, traer esa estructura lúdica al aula y ver cómo funciona. Y creo que el libro juegos nació y es un verdadero ejemplo de que hoy se puede aprender de una forma diferente. No vamos a batallar contra los videojuegos porque obviamente sería un poco eh, ingenuo entre nosotros querer decir, bueno, voy a competir contra los videojuegos de mis hijos o mis estudiantes porque eso estamos muy bastante lejos de lograrlo. Pero sí un libro juego puede generar esa inmersión un poco cercana y que nos puede dar bastante resultado, de verdad que sí. Entonces, bueno, yo acá me pasé, creo, es, quiero saber bien, me he pasado. Bueno, compartirle este link para que ustedes lo bajen y lo jueguen y lo puedan probar, es totalmente gratuito y que de paso analicemos a ver con qué está hecho, ¿no? Con qué motor está desarrollado este libro juego, para que todos se sorprendan un poco, si no es que ya más o menos tienen alguna idea. Yo creo que el libro juego como herramienta educativa debe tener tres características esenciales. La primera es que el libro juego debe digamos, proponer la posibilidad de ser un instrumento para la creación de mundos posibles. Poder crear, como dije antes, mundos posibles está en el gen humano. Nos hace muy bien compartir historias, somos el resultado de historias de nuestros antepasados, personajes épicos y historias de romance, hay patadas en el mundo. Entonces, la posibilidad de que alguien nos diga que nuestra historia puede ser escuchada, puede ser compartida, creo que eso está bastante bueno porque además desarrolla la creatividad, la posibilidad de crear mimesis o de crear metaversos, ¿no? Estamos hablando de una lógica cognitiva bastante compleja. Bueno, la otra característica es que un libro juego tiene que tener capacidad para ser un centro de entrenamiento para la toma de decisiones. Tiene que permitir ser como una especie como dice ahí, decimos, un espacio donde yo me enfrente a muchos momentos, a muchas decisiones y o muchas situaciones problemáticas, en realidad, y pueda tomar decisiones variadas. O sea, tenga la posibilidad de no elegir un camino, sino pueda elegir dos o tres o más, de acuerdo a esas situaciones, de acuerdo a cómo yo tomo las decisiones, el camino, las ramificaciones se van a ir expandiendo y obviamente que la historia va a ir tomando otro rumbo. Y la tercera característica es que tiene que ser un iniciador, ¿no? Un trampolín en la aventura. Un libro juego nos tiene que permitir sacarnos de esa zona de confort,
llevarnos a explorar otros mundos, llevarnos digamos, a tomar, a enfrentarnos a situaciones problemáticas, pero a animarnos a cometer errores. Sabemos que los videojuegos no castigan los errores, sabemos que la escuela sí lo hace, entonces el libro juego tiene que tender a darle la oportunidad al lector jugador de que él se puede equivocar, pero sabiendo que puede volver a comenzar. Incluso hasta a veces él puede sentir que ha tomado decisiones incorrectas, el devenir de la narrativa puede sentirse que se ha equivocado, sin que esto implique que haya un game over de por medio, es decir, ha perdido el juego, pero que pueda reflexionar dándose cuenta de que esas consecuencias de las decisiones que hayan sido malas se han dado por ciertas razones. Toda esa racionalidad que uno puede ir haciéndose, esa evolución, está bastante interesante y son las tres características que creo esenciales de un libro juego educativo, ¿no? Como herramienta educativa. Bien. Ahora sí, les paso esto, yo les voy a mostrar, a ver si les puedo compartir. Ustedes pueden descargar tranquilamente, a ver si acá se ha abierto. Pero la idea es que puedan descargar, les voy a compartir link, lo voy a pegar. Bueno, ese es el link del libro juego que hemos creado. Es el Facebook en realidad, de la fanpage del libro juego. De ahí ustedes lo pueden descargar. No lo puedo. Si puedo mostrarles acá, si pueden ver la pantalla. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar. Acá. A ver. Un poco lento. Pero la idea es que vean la página web. Bueno, ustedes la van a poder descargar en todo caso. Se estaría compartiendo. Vamos a dejar de compartir. Por ahora. Volvamos. Okay. Estoy compartiendo. La idea era jugarlo un poco aquí, pero no vamos a poder. Bueno, el sistema. La idea es que ustedes descarguen, visiten la página, lo puedan descargar, lo puedan jugar. Y después estaría bueno que por el Face nos escriban y nos digan por ahí qué les pareció y si es posible realmente replantear eso. Nosotros acá, posiblemente después, estaría bueno que de acuerdo a si ustedes quieren, si se suman, si hay quórum, poder hacer una especie de taller online de explorar un poco más cómo construir libros juegos ya en sí. Pero yo quería, no lo vamos a poder jugar, pero podemos hablar un poco sobre lo que tiene el libro, lo que tiene este libro juego que hemos creado. El libro juego se llama Un viaje inesperado. El viaje inesperado tiene, si ustedes pueden ver ahí, tiene un menú de presentación como un videojuego, donde uno puede comenzar el juego o puede ver cómo jugar, y va a ver las reglas que son simples porque básicamente es pasar texto y luego cuando aparezcan situaciones problemáticas elegir las opciones, es muy simple. Me dije puede tener imágenes, puede tener sonido, pero el elemento narrativo principal de un libro juego es el texto. Va a tener escenarios donde hay texto, obviamente como ustedes pueden ver. Hay también pantallas de decisiones, como les dije, donde luego de una introducción, es decir, de una parte de la historia, donde algo le sucede a un personaje, a vos en este caso, hay decisiones que tengo que tomar. En este caso son binarias, son solo dos decisiones nada más. El juego está basado en decisiones binarias, es decir, siempre nos da a elegir entre A o B. Ustedes lo pueden complejizar como ustedes deseen. Y obviamente siempre vamos a tener esto, que son estas pantallas blancas, que son los desafíos. Cuando nosotros nos encontramos con estas pantallas en el libro juego,
son desafíos que para seguir la historia, que para seguir viendo lo que tiene, como que es lo que sucede en la historia, tenemos que resolverlo sí o sí. Son lo que en narratología serían como momentos clave, ¿no? Como hitos que no podemos sortear de otra manera que no sea resolviéndolo. Bueno, esto, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué incluimos nosotros esto? A ver, los libros juegos normalmente, los que se venden en papel o digitales, no tienen esta parte. No tienen esta parte de desafíos, acertijos, digamos, enigmas, como le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos creado con el fin de que esté aquí el desafío que tiene que ver con la materia o con el área de conocimiento específica. Por ejemplo, acá no se ve bien, pero este desafío, dentro de esta historia, que es una historia enmarcada en un mundo de, digamos, de misterio, ¿no? Uno llega a una isla, eh, se encuentra solo y empieza a explorarla, y bueno, en esa isla se encuentran cosas a veces raras, misteriosas, fantásticas, fantasmagóricas, y bueno. En este caso, el personaje se encuentra con una sala de computadoras donde hay una super máquina, un super enorme cañón que al parecer carga electricidad y está apuntándose al cielo. Entonces, yo acá, para hacer que eso funcione y cambie el clima de la isla, tengo que poder ver cuál del código es el correcto que tengo que introducir un código de programación, y si es del código correcto, entonces voy a seguir la historia y va a funcionar la máquina, ¿no? Entonces yo, para poder hacer esto, tengo que tener conocimientos de lenguaje de programación, por ejemplo. Obviamente que acá no se ve, pero siempre se presentan tres opciones o dos opciones, ¿no? Tres códigos, uno de esos es el correcto. Y como el jugador durante el juego tiene vidas, que nosotros acá en el libro de juego le llamamos como son lapsus, son especies de lapsus temporales. Tenemos 2 o 3 lapsus, depende de las vidas que uno le quiera dar al jugador. Cuando eso se acaba, bueno, obviamente que uno pierde, pero en realidad vuelve a la escena y puede volver a jugar las veces que quiera. Pero siempre los chicos, por lo menos las experiencias que hemos tenido, siempre se retan a ellos mismos, se desafían a ellos mismos, no quieren, digamos, perder, y van aprendiendo sobre el lenguaje. Por eso ya vamos a ver que hay muchos docentes que opinan, bueno, lo hemos probado, opinan que esto, y ahí no sé qué pueden opinar ustedes, un libro juego puede ser un iniciador del aprendizaje, puede ser un disparador de experiencias, puede ser usado como un elemento de evaluación, es decir, como un examen, o puede estar en el medio del proceso, puede ser utilizado como medio también. Entonces, bueno, son diferentes usos. Pero fíjense, todo ese tipo de pantallas son las que tiene un libro de juegos básico, ¿no? Acá abajo dije pasajes sonoros, por ejemplo, donde son escenas, tienen el icono acá del auricular, son escenas donde uno tiene que prestar atención al sonido porque son como especie de radioteatros que siempre siguen luego de resolver algún desafío. Uno resuelve un desafío y acá no se nos muestra con sonido, no imágenes, cómo sigue. Entonces, fíjense que también es algo que también podemos crear con los chicos, porque no hace falta tener en el aula o diseñadores multimedia o personas que hagan animaciones, sino que grabamos los sonidos con la compu y muy fácil y muy rápido. Eso, por ejemplo, y eso serían básicamente todos los elementos más básicos que tenemos de lo que es el libro juego. Y final, esta pantalla blanca acá que dice bifurcaciones, que nosotros las podemos ver como jugadores una vez que terminamos una línea argumental. Se nos muestra esto al final para que dé cuenta de qué, de acuerdo a las decisiones que hemos tomado, cuál ha sido el camino, cuál ha sido la historia que hemos desbloqueado, ¿no? Cuál es el final al que hemos llegado. Este libro juego, Un viaje inesperado, tiene 7 finales diferentes. Ustedes pueden ver ahí, un poco agudizar la vista, no sé si se logra ver. Hay como cuadros, hay pantallas ahí, digamos, están en celeste y los restos están como gris, un poco blanco. Bueno, esas que están en gris son las que me muestran que yo no he recorrido por ahí, no he desbloqueado, no he conocido esa historia. Entonces eso me motiva, o es lo que uno supone, que uno se puede ver motivado a volver a la historia, volverlo a jugar y descubrir todas las aristas posibles del juego, ¿no? Y esto la verdad que sí ha dado resultado porque los chicos, que lo hemos probado con el juego en estudiantes de secundaria, nivel secundario y nivel primario, los chicos la verdad que sí se enganchan, hemos tenido experiencias muy lindas, unas experiencias que después les voy a contar al final, unas experiencias muy lindas que hemos tenido con el libro juego. ¿Cómo estamos ahí?
¿Estamos vivos todavía? Estamos disfrutando en este momento tan especial del día, ¿Escuchan cuando bien? todo funciona a otro ritmo, cuando vos estás intentando quizás bajar un cambio, recién llegas a tu Perdón, no te casa, puedo escuchar. A ver, te sacás ¿quién está los hablando? zapatos, tratás de conectarte con tu lugar, con tu gente, con esa gente que te hace bien. Nosotros acá estamos para acompañar esos momentos, con canciones, por supuesto, en la noche de la cena. Ah, esperen, que está escuchando bastante bajo, no lo puedo escuchar. Ah, se prestó una radio. Bien, pensaba que era alguien que hablaba. No sé si alguno se anima a hablar para saber si lo puedo escuchar fuerte, porque no sé si lo estoy escuchando bien. Hola, ¿me escuchas? Yo escucho la radio, sí. Puede ser una radio por internet, ojo. Claro, bien, no es aquí, pero sí, pensé que alguien hablaba bajito y no lo podía escuchar. Bueno, genial. Bien, perfecto, entonces. Le vamos a dar un momentito para comenzar, para conversar, perdón, para que ustedes me puedan hacer algunas preguntas y vamos bien. Ahora sí, esta es la parte creo que más me interesa y más les puede interesar a ustedes. Los 6 super beneficios para el profesor. Si no me equivoco, no me pase uno. No, bien. Estos son los 6 beneficios que yo creo que el libro juego aporta al docente a la hora de crear. Vamos a ver. Los beneficios que tenemos son estos. Fíjense, por un lado, el libro juego nos brinda un excelente medio para el aprendizaje STEAM. Esto ya es bien específico, ¿no? El libro juego creo que como medio del aprendizaje STEAM, la metodología STEAM, de que es, bueno, no sé si conocen el aprendizaje STEAM, que tiene que ver con las siglas ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y se agrega la A de arte, ¿no? Entonces, digamos, antes de ser STEAM, el STEM, no tiene que ver esto con la empresa o con la plataforma de videojuegos, sino tiene que ver con una metodología de aprendizaje actual que está dando vuelta por el mundo y que tiene como finalidad, digamos, reunir a todas estas ciencias o ingeniería, integrarlas y que los chicos puedan aprender en la escuela esta ciencia de una manera mucho más creativa, ¿no? Por ejemplo, el libro juego como recurso STEAM viene perfecto porque no solamente estamos trabajando la parte artística, no solamente creamos multiversos ficcionales, sino que además aprendemos a trabajar con software, en el caso de que tengamos que programar, por ejemplo, o tenemos que incluso, aunque no programemos y usemos este software que es el que hicimos este actual libro juego, lo mismo implica la programación, digamos, una cuestión lógica, una organización. Igual estamos trabajando conceptos matemáticos o lógicos de pensamiento computacional bastante complejos. Bueno, antes de que, bueno, la otra beneficio es que mejora el clima de trabajo y genera educabilidad, ¿no? No es lo mismo aprender de una manera tradicional, como cotidianamente sucede, que tener esto, ¿no? Que aparezca de repente la aventura de un libro juego, lo que genera una predisposición diferente, no solamente en los estudiantes, sino en los docentes, y que genera educabilidad porque genera la posibilidad de que uno aprenda sin estar presionado a hacerlo. Una de las cosas que a nosotros nos gusta, a nadie nos gusta, pero lo hemos aceptado por la escuela, por el sistema social que tenemos en Latinoamérica, más que nada, es que nos impongan algo, ¿no? Creo que nos hemos convencido generacionalmente de que la imposición del aprendizaje viene bien. Obviamente que la vida es la única que te puede imponer un aprendizaje en momentos en lo que la vida quiere, y nosotros no podemos decidir ahí, pero en la escuela muchas veces no se nos impone y a los chicos hoy más que nada creo que ya se están cansando un poco de la imposición de los aprendizajes, y más cuando esos aprendizajes son directos. Yo creo que un libro juego, por ejemplo, no solamente va a estar ahí, no lo podemos, es algo que también tienen que anotar y tomar nota en el sentido de que un libro juego como un recurso educativo, como algo que es un juego, como parte de un sistema lúdico, no puede estar obligado a experimentarse. No puedo llevar al aula y decirle, chicos, tengo un libro juego para que ustedes jueguen, no.
A ver, sí puedo decirlo, pero no puedo obligarlos a jugar. Por eso, si hacemos eso, sería lamentablemente malo. Que es una de las cosas que pasan con los recursos didácticos, por ejemplo. Todos conocemos los recursos didácticos, todos. Sabemos que los recursos didácticos, uno de los grandes problemas que tienen, son que son hiperdirectos, ¿no? Es decir, por ejemplo, juego de María sobre aprendizaje en matemáticas. Es decir, cuando los chicos ven eso, inmediatamente el juego, que lo queríamos llevar, estábamos muy contentos, se vuelve obsoleto. Porque a nadie le gusta estar en un entorno lúdico y que sea algo impuesto. Si no, piensen en ustedes, a ver si cuando se juntan entre amigos, si alguno quiere jugar a las cartas, nace, si alguno dice, miren, tengo cartas, pero no hay una imposición, porque si no ya se genera un clima bastante negativo. Y lo mismo pasa con los chicos ahora y con lo lúdico. Yo creo que esto hay que tener en cuenta. No podemos llevar un libro juego y obligarlos a que lo jueguen porque sería, la verdad, pésimo. Tampoco podemos decirle, lee este libro juego o jugá este libro juego porque si no te voy a poner mala nota. Es decir, tampoco se puede castigar. A ver, cuando hablamos de lo que son sistemas lúdicos, es voluntario. Voluntario el 100% por aquel que lo practica o lo juega, lo experimenta, ¿no? Por lo tanto, si ustedes llevan un libro juego al aula, lo van a tener que rodear de elementos de interés, dejando pistas, ¿no? Como amiguitas, los Hansel y Gretel, para que el estudiante llegue solo al libro juego, y una vez que lo encuentre, solo desee leerlo, jugarlo, y que bueno, ahí se van a ir activando otros mecanismos, ¿no? Pero no podemos obligar ni podemos hacer que sea algo explícito, es uno de los errores que nosotros tenemos, digamos, que es lo que pasa a veces también cuando llevamos videojuegos al aula. Cuando llevamos videojuegos al aula muchas veces son impuestos y tampoco no tiene sentido. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo lúdico, que sea impuesto, no tiene sentido. Nosotros, por lo menos en lo que es game design, en lo que diseñamos videojuegos, vemos que todo lo impuesto está mal. Fíjense incluso la industria de los videojuegos, que crea juegos, ellos lo venden, pero no están obligando a nadie a jugarlo, ¿no? Menos nosotros en educación tampoco lo podríamos hacer. Pero si nosotros, por ejemplo, dejamos un libro juego en la biblioteca, lo dejamos ahí, en caso de que sea físico, ¿no? Y decimos, bueno, no lo voy a obligar a nadie, lo dejo en la biblioteca, algún día alguien lo encontrará. Obviamente que eso no está mal, pero es un error porque nunca nadie lo encontraría reconociendo las endebles estructuras bibliotecarias que tenemos en las escuelas, ¿no? Casi ningún chico va a leer, muchas veces fallan estas incentivaciones, iniciaciones por parte del colegio. Entonces, nosotros sí tenemos que hacerle ese camino de migas para que ellos lleguen a la biblioteca, agarren ese libro, lo encuentren y bueno, y ahí descubran todo un mundo y empiecen a aprender. Si nosotros queríamos que aprendan sobre matemática, bueno, van a aprender de una manera indirecta, ¿no? A través de situaciones problemáticas reales y no con alguien que le dice, bueno, vamos a sumar 2 más 2. Entonces, bueno, eso es una diferencia enorme a la hora de trabajar todo lo que son recursos educativos, ¿no? Bueno, otro beneficio tiene que ver con facilita la planificación para la diversidad, porque nos permite, en el caso de un libro juego, planificar, es decir, un libro juego a través de la toma de decisiones y a través de las ramificaciones, nos permite que si un libro juego, por ejemplo, tiene 7 finales, es decir, 7 caminos diferentes, claro, eso es muy bien, claro, es un trabajo conjunto con todos, con toda la institución en sí, como ya decía. Normalmente hoy la escuela se ha convertido en un sistema, no sé si ustedes coinciden, pero yo creo que se ha convertido por las características en un sistema puramente administrativo. Es decir, lo único que hace la escuela hoy, muchas veces, no quiero con esto acusar a ningún docente ni nada, o sea, todos somos eslabones de la cadena, pero digo, normalmente la escuela actualmente, está para entregar certificaciones y poner notas, pero no está generando educabilidad real en muchos casos, por lo menos los estudios que hemos hecho nosotros. Bueno, la otra característica, como dije, facilita la planificación para la diversidad, para diferentes formas de aprendizaje que tienen los chicos. Si mi libro juego tiene 7 finales, 7 caminos, voy a tratar de que cada camino esté pensado en un perfil de estudiante diferente. Para que, obviamente, que quizá para el perfil que uno planificó, el estudiante sigue otro camino, ¿no? Pero va a estar, ese camino va a estar, porque puede el estudiante tomarlo. Entonces, eso es muy importante. Ayuda a pensar, a no hacer un recurso que creemos que es igual para todos, donde el estudiante que la capte al toque va a resolverlo rápido,
el estudiante que por ahí le está costando, todavía está en otra instancia de su proceso de aprendizaje, va a tardar mucho y nosotros como que se nos va a complejizar el devenir de las clases. Entonces, bueno, esto nos permite esta cuestión, planificar para la diversidad, lo cual está genial. Y la otra característica es esto, es móvil, es un móvil para la experiencia transmediática y multimedia. Hoy creo que todos los sistemas de entretenimiento están basando en técnicas transmedia. Hay muchos autores, sabemos que hay muchas teorías de enseñanza-aprendizaje, como el conectivismo, por ejemplo, y hay muchas teorías más que hablan de que somos multipantalla. Entonces, eso ya lo sabemos, hay una generación que es la generación nueva, la generación táctil, los chicos, los niños que ya nacen con esas particularidades de saber manejar los dispositivos de una manera muy, muy, muy sencilla. Y nosotros hoy no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos viviendo experiencias solapadas, paralelas, de manera transmediática. Es decir, estamos en el Instagram leyendo una historia, pero inmediatamente nos vamos a ver un video en YouTube, inmediatamente vamos a, no sé, Netflix, o pasamos a leer un libro. Es decir, hay mucho transmedia sobre algo, total, todo el tiempo. Entonces, eso que nosotros en literatura solemos llamar intertextualidad, ¿no? Esto también nos permite generar, tejer estas intertextualidades con otras cosas fuera del libro-juego. El libro-juego puede disparar, como tiene la posibilidad de ser, el libro-juego tiene la posibilidad de ser, eh, digamos, una hiperficción, como se llama, es un género hiperficcional, nos permite ir de un lado a otro. Pues nos permite ir de un lado a otro y construyendo aprendizajes cada vez más complejos, pero siempre dejándolo al camino para que uno lo haga como uno desee o a su ritmo, ¿no? Y el último beneficio es que nos ayuda a visibilizar, perdón, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algo que nosotros docentes tenemos muchos problemas es que, o pasa normalmente, sí, sí, totalmente, como decía vos, Carlos. Digamos, esto de la visibilización de los procesos de enseñanza-aprendizaje nos pasa mucho. Es decir, muchos de nosotros sabemos que un estudiante, digo, más allá de que existe esto de las rúbricas, existen muchos recursos, pero el libro juego nos permite unificar todo y eso está genial, digamos, como dije, es un ejemplo, puede haber muchos recursos más, se pueden crear muchas cosas mejores, seguramente existen, pero el libro juego va a ser de bajo costo y vamos a ver en qué software lo hacemos. Ya se van a dar cuenta de que cualquiera lo puede hacer en 2 segundos y se puede generar una herramienta bastante novedosa para llevar al aula que nos permite esto, visibilizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje que normalmente no los vemos. Si nos damos cuenta que a un chico le fue bien o que sabe cuando vemos el resultado de su examen, de su trabajo práctico, lo vemos por las notas, pero hay un proceso que a veces no se ve. Si bien hoy está muy de boga lo que son las rúbricas, lo que son la hoja de cotejo y un montón de instrumentos de evaluación que nos ayudan a evaluar justamente el proceso, el libro juego nos permite aplicar eso, aplicarlo de una manera orgánica. Y eso está bastante bueno porque por ahí damos una clase un poco más tradicional y utilizamos rúbricas y siempre queda como un poco, pero la rúbrica es como bastante novedosa para una clase bastante tradicional, entonces bueno, esto nos viene al pelo porque es un poco más, digamos, un poco más orientado a lo que debería estar relacionado, ser un proceso un poco más, digamos, memorable, ¿no? Estos serían lo que yo creo 6 beneficios. Hay muchos más beneficios. Después les voy a ver, no, estos son beneficios que yo les he determinado. De acuerdo también a lo que hemos trabajado con profesores, en algunas experiencias y con estudiantes. Son los beneficios que hemos encontrado y que los profesores también han encontrado. Pero hay más beneficios todavía, más beneficios si uno empieza a hilar fino. Después les voy a pasar para que ustedes puedan encontrar en la página de World of Gamers el link del artículo donde está escrito un poco más detallado esto, algunas de estas cositas de los beneficios y lo puedan leer tranquilos después. Y también tenemos para mí lo más importante, los 5, bueno, en este caso son 5, hay más beneficios también, pero he tratado de elegir los 5 beneficios, digamos, más interesantes para el aprendizaje, es decir, los beneficios para el estudiante. Bueno, los beneficios para el estudiante son estos, ¿no? Seguramente van a ver un poco.
se van a ir conociendo bastante de esto. Por ejemplo, motivación intrínseca. ¿Por qué? Por ser partícipes activos de su propio aprendizaje, ni más ni menos. Es decir, el libro juego, como el videojuego, permite la inmersión voluntaria. Ya dije, ¿no? Uno decide cuándo, cómo y dónde comenzar una aventura de aprendizaje. Entonces, principalmente el primer beneficio es eso. La falta de motivación, el libro juego lucha contra esa falta de motivación intrínseca. Es decir, querer aprender por el aprender mismo, querer iniciar una aventura por la aventura misma, no porque al final voy a tener un 10. Obviamente que eso no se da de un día a otro. Yo le doy un libro juego a un chico y lo lee, si no he creado un ecosistema, un entorno motivante que lo lleve a él a que se enganche tanto que no le interese la nota, siempre va a pasar de que un estudiante va a decir, bueno, ya lo leí, profe, y quiero un 10, ¿no? Pero obviamente no se cambia un día para otro esa mentalidad que se nos ha arraigado durante tantas décadas. Bueno, el otro beneficio yo creo que es el desarrollo de soft skills o de las habilidades blandas, ¿no? Porque, bueno, ahí está la motivación, ya hablamos de la motivación. Bueno, para algunos que no lo saben, bueno, estas habilidades blandas son aquellas que son complementarias, ¿no? A las habilidades duras. Por ejemplo, como la escucha, la responsabilidad, la perseverancia, la tolerancia al fracaso, ¿no? La autonomía, el trabajo en equipo, por ejemplo. Lo bueno es que estas habilidades blandas son valores en alza actualmente en la educación. Y como dije, se complementan con las habilidades, las hard skills, las habilidades duras, pero que son las que normalmente aprenden los chicos en el aula, las que trabajamos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso dije, digamos, ayuda a este libro juego a desarrollar esas otras habilidades blandas, ¿no? El hecho de sentirte que si fracaso, si me equivoco, aprendo a tolerarlo, aprendo a pensar, el trabajo en equipo también. Digamos, hay bastantes cuestiones que yo aprendo con el libro juego, eso va a depender, acá depende también de cómo lo desarrollen los docentes. La otra característica o beneficio tiene que ver con la potenciación de la creatividad. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que es muy importante acá, todas las personas necesitamos, digamos, obviamente, trabajar de una manera que se nos potencie nuestra creatividad. Digamos, con trabajo siempre uno llega a desarrollar, aunque hay momentos que uno necesita de inspiraciones. Y lo bueno del libro juego que nos permite inspirarnos y aprender sobre que no hay una sola visión, un solo camino para resolver ciertos problemas, sino que puedo tomar distintos tipos de formas de ver los problemas. Ustedes pueden trabajar acá con pensamiento lateral, pensamiento divergente, ¿no? Se puede trabajar con todas estas cuestiones, problemas que los chicos puedan poner en juego estos tipos de creatividad. Otro beneficio tiene que ver el reforzamiento de la autoestima. Para mí es uno de los principales. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, como les puedo decir, es un ida y vuelta, ¿no? Eh, yo creo que, sin duda, cuando uno es partícipe de su propia historia, o es protagonista de una historia que esté creada, pero es uno el que va resolviendo los problemas, uno que va pasando obstáculos y al final y llega hasta un final que puede ser bueno o malo, puede ser favorable o no, pero una evolución, es como una especie de camino del héroe que uno hace cuando uno lo juega, ¿no? Imaginemos cuando uno lo crea, es mucho más complejo todavía lo que pasa dentro de uno. Entonces principalmente refuerza la autoestima, nos hace sentir a nosotros que somos dueños de nuestras propias decisiones, cosa que muchos chicos, bueno, ustedes ya lo saben, hay muchos chicos que tienen una autoestima bastante debilitada, que a veces necesitan un trabajo especial, y que si bien tienen a veces acompañantes terapéuticos y en la escuela están los psicopedagogos, pero esto, y sabemos que en la adolescencia es fatal, la autoestima es muy importante trabajar y el libro juego ayuda bastante a eso, porque nos hace creer que podemos hacer cosas buenas y que nuestras decisiones pueden realmente afectar a otras personas de una forma mala o buena y nos hace pensar mucho esto. Y bueno, y el último beneficio, digamos, obviamente es un beneficio también ida y de vuelta, porque no solamente digamos, por ser un objeto lúdico, sino por ser un objeto de conocimiento, ¿no? Porque cualquier persona lo puede construir o lo puede jugar sin discriminación y prejuicios. Entonces, esas cuestiones son, creo
Creo que por ser un elemento novedoso, ser un elemento llamativo, yo creo que uno puede convocar como docente a facilitar a la introducción de temáticas complejas, ¿no? O incluso aquellas temáticas que son tomadas con chicos como aburridas. Yo creo que gracias a un libro juego, gracias a esta estructura que tiene el libro juego, puede ayudar a que los chicos cambien esa percepción de cómo se acercan al libro juego. Bien, esto que tengo acá lo van pasando rápido, muy rapidito. Carlos, ¿estás ahí? No sé si estás ahí, Carlos. Quería saber. Sí, estoy, Nahuel. Bien, ahí te acabo de ver. Bien. Bueno, lo vamos pasando ya estos algunos números de los docentes, pero después me interesa llegar hasta una parte. Bueno, esto así, breve. Eh, Nosotros hemos creado un libro juego que, como les dije, le pasé el link para que lo jueguen, lo puedan probar. Pero en la web hay muchos sitios donde pueden descargar libros juegos, algunos gratuitos y la mayoría lamentablemente son pagos, pero no son libros juegos educativos, pero sí le pueden sacar bastante inspiración. Por ejemplo, la página de Game Book Adventures son juegos pagos, Carlinga son libros que también son pagos, si se van a dar cuenta casi todos, el 99%, si no son británicos, casi todos son españoles, ¿no? Digamos, no hay en Argentina una editorial de libros juegos, ni menos de libros juegos educativos. Esta, por ejemplo, que es bookgame.me, que son libros juegos digitales para trabajar en Android o en celulares y son gratis. Los pueden descargar y ahí pueden ver. Obviamente que no va a tener la parte esta que tenemos nosotros, que es la parte educativa, pero como les dije, pueden tomar ideas. Y después está la comunidad activa de aventuras conversacionales, que son los precursores del libro juego. Acá hay muchas aventuras conversacionales para descargar gratis y bueno, ustedes pueden ir también tomando bastante inspiración para hacer sus propios libros juegos. Así que miren todas las páginas, pueden sacar alguna captura, todas las páginas que hay acá, todas las editoriales que ustedes pueden visitar y ver. Como ya les dije, la mayoría de las editoriales venden sus libros, pero bueno, por ahí el que tiene la posibilidad de adquirir alguno, nunca está de más, son verdaderas joyas, los libros juegos físicos e inclusive digitales. Bien, a ver, ya vamos terminando, Carlos. ¿Cuánto me queda? Poquito, ¿no? Muy poquito. Sí, unos minutos más, no hay problema. Bueno, a ver, porque a ver un poquito de cómo comenzar a jugarlo. Algunos de los participantes me había preguntado en un mail, no se los respondí por el mail, pero se los quería responder acá, de cómo hacer el onboarding, ¿no? El libro juego. Digamos, lo que todos llamamos cómo introducir a un chico a un juego, es lo que llamamos onboarding, lo que es educación. Bueno, digamos como primera instancia, muy breve lo hacemos esto, como ya les dije, es algo voluntario. Digamos, tenemos que renegar de la condición de obligatoriedad que normalmente se impone en el aula, es decir, no podemos obligarle a jugar un libro juego. Obviamente que tenemos que ponernos en el lugar de los chicos para que nosotros aprendamos de qué hacer para que ellos se acerquen a un libro juego. Así como pasa con cualquier lectura, queremos hacer leer un libro y muchas veces lo mismo que pasa con las novelas, con la literatura, que nosotros los obligamos a leer, por ejemplo, leer Romeo y Julieta, ¿no? La obra tan clásica de William Shakespeare. Lee, qué sé yo, no sé, Godot, esperando, no sé, lo que sea. Pero está obligado porque tiene que aprobar, entonces la lectura ya no es de placer, digo, no ha pasado todo, me ha pasado como profe de letras, no ha pasado en todo en la carrera, siempre. No es lo mismo leer algo por placer que nazca porque te lo encontraste mágicamente y que de alguien te lo imponga. Pero bueno, esa es una diferencia que tiene que ver importante. Pero digo, hay que establecer un conjunto de ganchos alrededor de lo que es libro juego para que ellos lleguen. Por ejemplo, a ver, como le dije, si yo dejo el libro juego en una biblioteca física o virtual, un ejemplo, les doy esto, un ejemplo muy simple. La idea es que, y deseo que los estudiantes lleguen a él, voy a tener que ir dejando pistas. No sé, puedo crear algún trailer como de película, los tengo que poner frente a ellos de alguna manera, pósters, cartelería, cartas, mensajes ocultos, cosas que yo pueda hacer que ellos de un momento se genere una especie de aura mística, aura misteriosa, perdón, que ellos lleguen a ese libro juego y que obviamente una vez que llegan a ese libro juego va a pasar otra cosa porque ya una vez que encuentren el libro juego o que lo encuentre uno, se van
van a ir pasando el boca en boca y se va a perder ese misterio, ¿verdad? Bueno, desde ahí empieza ya a funcionar lo que el libro juego tiene adentro en sí mismo. También tiene que estar bien realizado. Como ya les dije, la idea es que el libro juego en sí va a tener una narrativa, pero además tiene que tener desafíos que son cognitivos y que tienen que ver con disciplinas diversas, ¿no? Pero tiene que estar puesto de una manera orgánica, no tiene que ser, no tiene, por ejemplo, si el personaje va por la selva y de repente se encuentra una puerta antigua de madera, cuando pasamos al desafío, el desafío cognitivo, ¿no? Que diga, bueno, ahora, qué sé yo, sumás 2 más 2 o hace algo que sea incoherente con el metaverso que está viviendo el momento el jugador. Sí, puede ser que se encuentre una puerta, en la puerta hay un mensaje críptico, digamos, encriptado, que lo tiene que resolver para abrir la puerta. Entonces eso es mucho más orgánico y se parece mucho más a la creación de ficción en los videojuegos. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que lograr. Obviamente que durante la lectura o durante cuando jueguen a este libro juego, nosotros tenemos que tratar de guiarlos, ser mentores, bueno, eso ya lo sabemos. Y una vez que se termine o que hayan logrado concluir algunos de los finales del libro juego, también tenemos que saber evaluar, tenemos que saber poner ahí condiciones o tenemos criterios de evaluación para saber qué evaluamos, qué es lo que más nos interesa de la experiencia que ellos han vivido y cómo seguir. Como ya les dije, poder hacer que el libro juego dispare a otras experiencias nuevas. Por eso, el libro juego puede ser también, como en un gráfico anterior que lo hemos pasado rápido, pero era la opinión de muchos docentes, que puede ser un disparador para aprendizaje, que puede ser una herramienta en lo que yo evalúo al estudiante si es que aprendió algo o no, o puede ser un medio de aprendizaje, sí, en una parte de la construcción de su aprendizaje, es decir, lo pueden utilizar como sea, pero cualquiera de las maneras es efectiva. Bien. Y a ver, acá, y ya termino, lo voy a ir viendo bien. Creo que porque me he pasado el tiempo, ¿no, Carlos? Y estos son, muy brevemente, ya vamos cerrando, los que creemos que hemos desarrollado para este libro juego, 6 pasos para producir un libro juego. Pero son 6 pasos para producir un libro juego en el motor con el que ha sido diseñado. Seguramente ustedes no saben, no porque no lo han jugado todavía, después lo van a jugar y ahí van a ver, se van a dar cuenta al toque cuando descarguen el archivo desde de Facebook. El libro juego este que hemos creado está hecho en PowerPoint. ¿Sí? Y cuando lo jueguen se van a dar cuenta de que no parece PowerPoint. Bueno, el PowerPoint tiene un montón de posibilidades, ¿no? Hay que por ahí animarse nada más a usarlo. Y nosotros vemos, ¿y por qué está hecho en PowerPoint este libro juego? Porque creemos que en la escuela a veces hay muchas excusas, ¿no? Nos pasa a nosotros, no hay tecnología, no tenemos internet, no tenemos buenas computadoras, los chicos no tienen buenas computadoras, no hay celular, entonces muchas excusas que muchas veces son ciertas porque no en todos los lugares hay tecnología. Entonces la idea era hacer algún recurso innovador, un recurso que trabaje la estructura lúdica pero que sea bajo costo, por así decirlo. Entonces el libro juego hecho en PowerPoint, ya lo van a poder jugar ustedes y lo van a ver. Ese que yo subí ahora es un demo beta de la versión 2.0, tiene algunos elementos nuevos narrativos, como por ejemplo voz de un narrador, y tiene imágenes también, animaciones, todo hecho en PowerPoint. Ustedes ya lo van a poder ver, puede ser tan complejo como eso, o mucho más sencillo con solamente texto, pero ahí va, la libertad va a depender de ustedes, de cuánto quieren que los chicos, digamos, trabajen, en el sentido, cuántas disciplinas se integren, ¿no? Por ejemplo, hay 6 pasos, creemos, para preparar un libro juego con PowerPoint, ¿no? Entonces vamos a tener el primer paso, que es un planteamiento. Tenemos acá en este planteamiento bastantes elementos para trabajar. Rápido, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, vamos a definir qué historia contaremos, definir qué emociones, qué comportamientos, qué actividades mentales queremos que se presenten en el lector jugador, definir qué temáticas o contenidos queremos enseñar y cómo se van a relacionar entre sí. Obviamente que está bien orientado para el docente. Segundo paso, seguramente vamos a analizar la narratología, ¿no? El monomito, modelo de Bartle, es decir, qué tipo de jugadores son los que yo me espero que van a jugar el libro juego, qué nivel de interactividad narrativa va a tener esto. Tengo que definir los elementos de la jugabilidad, es decir, qué reglas, con qué controles de la computadora, si es para computadores, si es para celular,
qué tipo de juego va a ser, si de acción, de terror, qué dinámicas, digamos, qué mecánicas, es decir, cómo el jugador va a interactuar con la historia, ¿no? Son las mecánicas. ¿Qué premios y recompensa va a dar el juego al jugador? Obviamente todo esto no tiene que ver con notas ni nada, sino premios de la historia. Claro. Premios que tengan que ver con la historia. Es decir, por ejemplo, si el jugador hace tal cosa, se lo premia con un fragmento de la historia que antes no había descubierto, ¿no? Entonces, esas cuestiones. Y obviamente definir, en el segundo paso, definir qué diseños de estética y arte, ¿no? Si vamos a usar sonidos, si vamos a usar texto, imágenes, qué tipo de botones. Obviamente que, recuerden, está pensado para hacerlo en PowerPoint. Pero también pueden hacerlo en LibreOffice, ¿no? No solamente que sea de Microsoft, porque a veces las computadoras traen LibreOffice, también se puede trabajar tranquilamente. En el paso tercero, voy a pensar crear los desafíos didácticos. Si estoy hablando, soy como docente, obviamente voy a crear los desafíos didácticos, su complejidad, empezar siempre de lo más fácil a lo más complejo, eso lo vemos en los videojuegos también. Voy a diseñar el famoso árbol de decisiones, lo tengo que redactar, tengo que crearlo, hay muchas apps para eso, ya os voy a mostrar. Elaborar el material de consulta para los desafíos, es decir, si un chico necesita para resolver un enigma saber de programación y no lo sabe porque no le enseñé, porque la idea es enseñarle de esa forma, entonces yo le tengo que poner en el camino, y ahí donde puedo hacer web quests, ¿no? On site challenges, digamos, puedo hacer que él vaya solo a buscar qué es el lenguaje de programación o cuáles son los elementos, en caso de ese ejercicio, para que aprenda por la motivación intrínseca de querer seguir descubriendo la historia. Eso lo tengo que elaborar, obviamente es un material que puede ser físico o digital, dependiendo de digamos, con lo que yo cuente. Y obviamente diseñar los elementos de evaluación. En este caso, pues de paréntesis rúbrica. El paso número 4, guionaje, es un paso muy complejo porque acá tengo que guionar, ¿no? Definir los escenarios narrativos y escribir el guión, que después lo voy a convertir, lo voy a pasar en PowerPoint ya por escenas, en escena 1 y ya lo voy convirtiendo. Es bastante complejo y acá entra todo el proceso de escritura, o sea, profe de lengua y literatura, acá trabajando bastante. Quinto paso, maquetado. Acá sí, obviamente esto tiene que ver ya con el software específico con el que vamos a trabajar. En este caso tiene que ver con PowerPoint. Una de las cosas que vamos a ver es organizar en PowerPoint la estructura plana, es decir, así como lo teníamos escrito, pasarlo en diapositivas a las escenas, a los desafíos, etc., ¿no? Todas esas pantallas, como el que yo les demostré en un principio, bueno, los vamos pegando sin ponerle nada de interactividad ni nada. Y después sí, vamos a ir agregando esos elementos mediante hipervínculos, ¿verdad? Conexión entre los dispositivos, entre las diapositivas. Le vamos a ir agregando elementos audiovisuales que no tengan derecho de autor, mejor si acá los chicos trabajan con profesores de música o profesores de audiovisuales, donde ellos pueden crear sus propios elementos audiovisuales, ¿no? Que tengan sus propios derechos y además pueden aprender también sobre lo que son los derechos de autor. Y al final seguramente le agregaremos terminaciones, efectos, transiciones, ¿no? Acá se aprenden bastante de informática y creo que se aprende bastante de PowerPoint. Y el último paso es el compilado. Si bien en el PowerPoint el compilado no es tan sellado como trabajar con plataformas de desarrollo de videojuegos, pero sí. Vamos a comprimir archivos y tratar de maximizar compatibilidades, ¿no? Comprimirlo en el formato que nosotros queramos. Agregar marcas de que es un recurso educativo abierto, en el caso que seamos nosotros docentes los que lo hagamos. Agregar qué marca, qué tipo de licencia le damos a aquel que va a usar nuestros recursos, si lo dejamos que lo edite como quiera, si que lo venda, no sé, nosotros somos dueños pero esto es muy importante porque si no, no sería un recurso educativo abierto. Entonces tenemos que saber usar esto bien. Y de final guardar en el formato de presentación sobre lectura, que sea para que sea mucho más fácil y que no puedan entrar a la parte de edición, no puedan editar. Bien, estas finalizando son las herramientas, algunas que pueden utilizar, algunas son gratis, otras no, las conocen, el Drive, digamos lo que es todas las herramientas del suite de Google, un Word, tenemos acá como aplicaciones como para hacer dibujos, ¿no? Como son estas ahora no me va a salir el nombre, pero son las apps con las que yo puedo, digamos, el Inkscape, que está aquí, está también el software este que es de FreeMind para hacer mapas conceptuales, nos sirve mucho para hacer lo que es el árbol de decisiones. Después el Audacity para crear todo lo que es audio. El Kit Scenarist, este icono acá de la cinta verde a la derecha superior, nos sirve mucho también para hacer, creo que es el mejor para hacer todo lo que son historias interactivas y es gratuito, ¿no? Esos son gratuitos, se pueden descargar de la página de sus creadores directamente.
ya terminando, perdón, Carlos, me fui, quería cerrar con esto. Esta es una experiencia que tuvimos con con un grupo de chicos en una feria de libro acá en La Rioja este año. Lo hemos llevado por varios colegios, lo hemos llevado a libros juegos en los profesorados. Si ustedes entran después a la fanpage de Ludodidactas en Facebook, van a ver ahí todas las salidas que hemos hecho con el equipo. Este grupo de chicos llegó una mañana, eran las 8 de la mañana, recién abrían la feria, no había casi nadie, algunos estaban ensayando, ahí detrás se puede ver que habían escenas de teatrales ahí. Y llegan él, estamos armando, nosotros armamos la mesita, ponemos las compus, fíjense que son las compus del gobierno que se dan aquí en Argentina. Tienen requisitos bastante básicos, pero funciona bastante bien con el libro juego. Y teníamos computadores de varios modelos, ¿no? Desde las más actuales hasta una de las más viejitas. Llegan los chicos de una escuela ahí de barrio, cercano a la feria, se sientan, parecían, la verdad que yo los vi, digo, pues ellos se van a sentar un rato y se van a ir, digamos, no sé, no los veía como que venían a buscar, o sea, quizás yo los he subestimado, los discriminé visualmente en el momento, digo, estos chicos andan buscando otras cosas, porque vimos como que venían a buscar algo y no lo encontraron, y de repente los pudimos enganchar. Entonces, bueno, vengan, jueguen, probamos acá, tenemos un juego para ustedes, vienen y se sientan. Y la verdad que nos sorprendió, y creo que ellos también se sorprendieron, porque no esperaban encontrarse algo así. Y estuvieron ahí sentados jugando más de 3 horas. Y si ustedes se ponen a pensar en un libro juego al ser su lenguaje, la narrativa, texto, ser tan complejo como una novela, y puede ser tan extenso como una novela misma, digamos, lo extenso que ustedes quieran, en realidad lo que ellos estuvieron haciendo fue comprensión lectora y leer durante 3 horas. Yo no sé, y yo les aseguro que me ha pasado a mí. ¿Cuántos de ustedes han logrado hacer que sus chicos estén 3 horas seguidas leyendo? Creo que no lo he hecho yo y no sé si ustedes lo han hecho. Y que lo haya hecho, pase la receta. Pero se han quedado 3 horas jugando sin saber que obviamente están leyendo porque es lectura lo que hacen. Y para resolver los desafíos es lectura. En un momento hay un joystick, hay un personaje que se mueve en pantalla con los videojuegos. Es decir, hay otra habilidad que no sea la cognitiva, la de comprensión lectora misma. Yo creo que fue una experiencia bastante linda la de estos chicos. La verdad que me di cuenta de cuán a veces alejados estamos nosotros en la escuela, no nos damos cuenta de que podemos hacer muchas cosas con recursos como esto, como un libro juego hecho en PowerPoint, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Creo que todos podemos crear nuestros recursos, todo lo podemos hacer, los chicos mismos lo pueden crear, y no necesitamos la última tecnología, ni que el Estado nos dé las últimas máquinas, ni tener la última infraestructura de Internet idónea. Creo que con lo mínimo podemos hacer cosas geniales si es que está en nosotros la voluntad de hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es clave. Bueno, si quieren saber más sobre libros juegos, hay bastantes artículos, pueden visitar, como dije, la comunidad de libros juegos, ahí ya les pasé el link. Ludidactas, tanto en Facebook como en Instagram, puedes seguirnos. Hay un documento Steam, una autopista del aprendizaje, que está imprimiéndose, está en proceso, creo, de imprenta, si no me equivoco. Y después está el artículo si visitan la página web de Wolf of Gamers, ahí van a ver en la parte educativa, van a encontrar el artículo sobre libros juegos como recurso educativo. Y ahora uno de los recursos que estoy desarrollando, estoy escribiendo, que ya no va a ser en PowerPoint, sino va a ser en Unity. Va a ser más complejo, le vamos a agregar más complejidad, pero va a seguir teniendo la misma esencia de libro juego y va a poder usarse en cualquier computadora, como tienen los chicos. Es un libro juego destinado, es un libro juego que se llama Noche Interminable, va a estar situado en San Juan, en 1944, cuando sucede acá en Argentina, en San Juan, un terremoto muy famoso. Bueno, es una historia que va a tener un montón de cuestiones bastante ricas para explorar y que está destinado obviamente ya a nivel secundario, ¿no? Por la complejidad de los temas que va a tratar. Así que bueno, no sé si tienen, ahora sí, no sé, algunas preguntitas, ya nos fuimos del tema, perdón, era mucho teníamos para hablar. Díganme.
última preguntaron a hablar, alguna cosa, cualquier pregunta que tengan, ¿no? Y de todas maneras, tenemos el mail de todos, así que cualquier duda que surja posterior de este webinar se pueden comunicar. Ustedes tienen mi mail y bueno, yo lo voy a contactar al profesor y para seguir en contacto. Esto no se termina acá, ni mucho menos. La idea es de alguna manera empezar con esto, pero sin duda tenemos muchos proyectos interesantes para el año 2020 en cuanto a Steam, en cuanto a todo lo que sea gamificación, con lo cual sin duda nos vamos a seguir viendo. Genial, genial, gracias, Carlos. Bueno, entonces, ya le dije, está abierto a todos. Y ahí compartimos nuestros correos, tienen mi correo. Entonces, si necesitan el libro juego abierto en PowerPoint para poder editarlo y poder hacer sus propios libros juegos con los chicos, no tengan problema en mandarme mail porque es la idea, digamos, el recurso es un recurso abierto. Si bien nosotros hemos hecho ese invento, digamos, de crear eso, darle esa vuelta de rosca a los libros juegos para darle un toque educativo, pero ustedes lo pueden hacer y estaría bueno que después, bueno, nos manden a ver qué pasó. Si se animan a usarlo con los chicos, nos manden a ver los resultados, cómo les fue, si funcionó o no. Recuerden, todo recurso innovador o novedoso que llega al aula no siempre funciona con cierto grupo, así que bueno. Bueno, la verdad que les agradezco a todos por estar hoy acá. Gracias, Carlos. La verdad, muy contento de poder compartir esto con ustedes. Solamente les digo que vayan y jueguen, vayan y tengan más experiencias lúdicas, aprendan a hacer experiencias lúdicas, porque los chicos se lo van a agradecer muchísimo cuando lleguen a la materia, lleguen al conocimiento de una manera muy, muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, porque hemos aprendido. Pido por favor que traten de darse ese tiempo para aprender y jugar, ¿no? Principalmente, recuperar ese espíritu de niño que teníamos nosotros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias Nahuel, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que han podido conectarse en nombre de la Sociedad de Inteligencia Computacional y del Games Technical Committee de la IEEE Sección Argentina. Les quiero agradecer profundamente el tiempo que nos han dedicado y nuevamente hacer extensivo las gracias a Nahuel que se tomó el trabajo de preparar la presentación y conectarse y demás. Así que muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Bueno, perdón, antes de cortar y antes de que se vayan, si alguien quiere pedir un certificado, no sé, Carlos, ahí para qué correo hay que mandar mail. Perfecto. El correo lo tiene cada uno de ustedes. En el momento que se les mandó cómo ingresar, van a ver que hay un párrafo aparte donde tienen que mandar el correo a la doctora Daniela López de Luis, que ella es la encargada de emitir los certificados oficiales. ¿Sí? Así que lo tienen exactamente. Ahí Anita está copiando, ella tiene el correo, también en el mensaje, pero igual lo tiene cada uno de ustedes en el correo que daba las indicaciones para abrir la conferencia. Bueno, genial, entonces. Nos Bueno, vemos entonces entonces, todos. muy bien. Gracias a todos y podemos seguir en contacto a través de email. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, chicos. Hasta luego.